Hola a todos, mi nombre es Sofía Velasco y esto es una charla guía. La invitada de hoy es Ariana Bonomi, forma parte del Consejo Nacional de la Asociación Guías Argentinas en el cargo de jefa de Relaciones con la Sociedad. Además, es estudiante de Antropología y trabaja en la Secretaría de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En su trabajo interviene en cuestiones de género y diversidad. Dentro de AGA también trabaja esas temáticas con un grupo de voluntarias que conforman un comité. Bienvenida. Hola. ¿Estás lista? ¿Estás nerviosa? No, muy tranquila, por suerte. Muy bien, muy bien. Para nerviosa ya estoy yo entonces. No, tranqui. Es una charla guía nomás. Muy bien, me encantó. Bueno, para arrancar con esta entrevista, voy a hacer una pregunta capaz muy general. Y creo que no hay una definición científica ni nada, así que contestala como vos quieras. Y es, ¿qué es el feminismo? Bien, perfecto. Bueno, creo que hay muchos feminismos y cada uno lo va definiendo también en base a sus experiencias, a su militancia. Creo que el feminismo es la búsqueda de la igualdad, es la lucha contra el patriarcado, es básicamente la lucha de las mujeres por encontrar una sociedad más equitativa y más justa para todos nosotros, no solamente para las mujeres, sino también para las disidencias o para otras personas que en definitiva no se encuentran abarcadas por estas ideas o conceptos hegemónicos que muchas veces nos quieren imponer como lo normal, cuando en realidad, ¿qué es lo normal, no? Todos lo somos. Entonces, desde ese lado, me parece que el feminismo viene a reivindicar mucho esto, ¿no? De las individualidades, las disidencias, y que a su vez, o sea, viene a marcar el lugar de las mujeres en la sociedad, que muchas veces ha estado muy relegado, y hoy por hoy, con todo el movimiento feminista que tenemos y que se ha visibilizado en los últimos años, igualmente seguimos encontrando un montón de situaciones en las que decimos, uff, la verdad, qué necesaria es nuestra lucha y qué necesaria es nuestra militancia, porque parece que hay muchas personas que aún no terminan de entender qué es ser mujer, cómo nos afecta socialmente cada uno de los flagelos por los que pasamos, y en particular, bueno, las distintas situaciones de violencia, que creo que son lo más notorio, y son como en definitiva la muestra máxima de estas desigualdades, ¿no? Muy bien. ¿Qué es para vos el empoderamiento? Que siempre se lo encuentra, o más que hace unos años de acá para adelante, se empezó a escuchar esa palabra, ¿no? ¿Qué es Uh-huh. y cómo la podemos relacionar con el feminismo? Bien. Básicamente, para mí el empoderamiento es, en primera instancia, conocer nuestros derechos, ¿no? Saber qué es lo esperable y qué es lo que no. Básicamente, que todas debemos vivir una vida sin violencias, en una sociedad que sea justa e igualitaria, en la que tengamos acceso a los mismos derechos que los hombres, y en los cuales, o sea, cualquier persona que por ejemplo, quiera acceder a un trabajo, o sea, no sea discriminada ni porque es mujer, ni porque es parte de un grupo disidente, o una identidad de género distinta a las que nos muestran, ¿no? Dentro del esquema binario. Desde ese lado, me parece que el empoderamiento es esto, ¿no? Es poder conocer cuáles son nuestros derechos, qué es lo que debería suceder, y poder luchar por eso, ¿no? O sea, para poder defender nuestros derechos, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos. Por ese lado me parece que es importante. Y en segunda instancia, poder entender que todas nuestras voces son importantes y que básicamente lo que tengamos que decir
es algo digno de ser escuchado por otras personas, con lo cual que nuestra palabra, que nuestros actos, que nuestros gestos, o sea, son actos políticos en definitiva, y que todos tenemos derecho a expresarlos, con lo cual desde ese lado empoderar no solamente es conocer, como decía antes, sino que también es poder expresarse y sentir que eso que tengo que decir, eso que tengo que mostrar es valedero y que tiene que ser respetado por los demás. Antes de seguir con las preguntas, se me ocurren otras preguntas y son dos de ellas, y como siempre a lo largo de las entrevistas salen capaz terminologías que, bueno, estas no, o sea, sí tienen que ver y no, pero digo con el guidismo, capaz no son terminologías del guidismo, por así decirlo, pero yo hasta el día de hoy he escuchado compañeros, amigos, varones o varones en general, que no saben o dicen qué es el patriarcado, ¿no? Eso por un lado, si vos, digamos, conciso, ¿no? Porque capaz es muy amplio para explicar, pero para los que están escuchando y les quedó resonando capaz ese concepto en la cabeza, eso, y por otro lado, nombraste a los grupos, a las disidencias. Esas dos términos, ¿querés explicarlos? Bien, bueno, rápidamente, el patriarcado básicamente es un sistema opresivo en el cual las mujeres somos relegadas, básicamente en las que se considera que las mujeres somos personas de segunda, por ser así como muy llanas, ¿no? Donde nuestra palabra no vale, donde nuestro trabajo vale menos, donde cada una de las tareas de cuidado que desarrollamos son básicamente un legado cuasi biológico, ¿no? Al que tenemos que responder, y nada, y que básicamente nuestra individualidad, nuestras libertades están sumamente coartadas. Básicamente ante ese sistema represivo en el que estamos inmersas, es al cual el feminismo sale a responder y sale en algún punto a rebelarse y a decir esto no es correcto y ya no lo vamos a aguantar más, ¿no? Entonces por ese lado es algo fantástico. El feminismo como respuesta a este sistema tan subyugante que es el patriarcado. Y bueno, nada, también hablé de disidencias, básicamente el feminismo en un principio habla específicamente de las mujeres, pero después empezamos a ver que hay otro tipo de identidades de género, las cuales, si las mujeres somos relegadas, esas otras identidades de género básicamente han sido marginadas, han sido tratado de ser invisibilizadas, inclusive patologizadas, y hoy por hoy la verdad es que poder entender que cada uno puede expresar su identidad de género es un derecho, es algo fantástico, y por suerte tenemos una ley en nuestro país que también lo reconoce así. Cuando hablo de disidencias, hablo de otras identidades de género que no sean las binarias, que son básicamente masculino-femenino, mujer-hombre, ¿sí? Sino que podemos hablar de personas trans, podemos hablar de personas no binarias, podemos hablar de personas queer, hay muchísimas formas de identificarse, y bueno, y también un poco esto de poder hablar de disidencias, habla también de no necesariamente etiquetar todo el tiempo. ¿Sí? Perfecto. ¿Crees que el guidismo busca empoderar a las jóvenes? ¿Y cuál crees que es la relación entre feminismo y guidismo? Yo creo que están sumamente ligadas las palabras guidismo y feminismo y los movimientos en sí. Cuando hablamos de guidismo, hablamos de un movimiento específicamente de mujeres y otras feminidades, ¿sí? Y le estamos dando un rol protagónico a una parte de la población que históricamente ha sido silenciada y relegada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una asociación que hace más de 60 años trabaja con mujeres específicamente y les da un lugar, les da herramientas para desarrollarse como ciudadanas, les dice constantemente que su voz es algo
sumamente rico y digno de ser escuchado, y se las empodera para poder cada una alzar su voz con los distintos temas en los que cada una se quiere involucrar, cuando se toma también el deseo, ¿no?, de esas niñas y jóvenes que forman parte del movimiento, porque básicamente nuestro programa está basado en que las niñas y las jóvenes son las protagonistas del movimiento, y entonces escuchamos qué es lo que quieren hacer, a qué tienen ganas de jugar, o sea, desde un juego pequeño hasta un proyecto de servicio, estamos dando herramientas constantemente, y también estamos haciendo valer esos deseos, esas inquietudes, esos intereses, ¿no? Estamos dando un espacio que históricamente no existía, y por ese lado creo que el guiismo siempre ha sido una respuesta feminista a las distintas desigualdades que vivimos socialmente. Por eso también creo que todas nosotras como parte de la asociación buscamos llevar este movimiento cada vez más lejos, y que cada vez más niñas y jóvenes puedan acceder, ¿no? Porque estamos convencidas de que este estilo de vida nos ha dado herramientas y nos ha parado hoy en un lugar en el que claramente si no hubiéramos sido guías no estaríamos. Totalmente de acuerdo, no tengo nada para acotar. Esto quizás es una pregunta de vuelta, ¿no?, muy amplia, pero quizás nombrar algunos ejemplos y también enfocarme más en la segunda pregunta, y es, ¿cuáles pensás que son las desigualdades de género que hoy en día están más marcadas en la sociedad, y si esas desigualdades de género se ven reflejadas en las niñas y en las jóvenes que somos parte de este movimiento del guidismo? Bueno, sí, en realidad creo que esas desigualdades, si bien las combatimos y tratamos de visibilizarlas y de reeducar a la sociedad para poder ir rompiéndolas, creo que siguen estando vigentes, ¿no? Las vemos cuando encontramos mujeres que, por ejemplo, no pueden acceder a ciertos puestos de trabajo, o que no pueden acceder a ciertas carreras porque no hay referentes, ¿no? Como por ejemplo, no sé cuántas, tuvimos que tener una ley de cupo para poder ingresar mujeres en cargos políticos. Hoy por hoy, y por suerte, es algo que ya está más que naturalizado, pero no, cada una de las cosas que tenemos que acceder como mujeres son cosas que tenemos que luchar hasta que eventualmente se naturalizan, cosa que a los hombres nunca les ha pasado. Nunca nadie dijo, uy, un hombre no puede votar, o un hombre no puede acceder a un cargo político. En cambio, en el caso de las mujeres sí tuvimos que luchar por cada una de esas cosas, ¿no? No solamente eso, pensar, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos programas como el Libre de Ser Yo, ¿no?, que están basados en nuestra percepción de nuestra imagen corporal. Digo, ahí ves un montón de veces que quizás esa percepción de la imagen corporal, que está súper sesgada por parámetros que son ultra machistas, súper patriarcales, básicamente nos dicen qué es lo bello, cómo tiene que ser nuestro cuerpo, ¿no? Y en base a eso también nosotros nos empezamos a desarrollar y empezamos a relacionarnos de otras maneras. Entonces digo, si a nosotros nos están imponiendo constantemente un ejemplo de belleza que dista mucho de algo alcanzable, por decirlo de alguna manera, vemos que hay niñas que dejan de hacer actividades físicas, o que dejan de hacer cosas que las apasionan porque empiezan a sentir vergüenza de su cuerpo. Qué cosa horrible, ¿no? Que nos hagan sentir que lo que somos y que nuestro cuerpo, que básicamente es algo súper bello, está mal, ¿no? Y cuánto daño le hace eso al amor propio también. Ahí hay algunos ejemplos de cómo nos afectan desde muy chicas, pero también, bueno, ver cuestiones básicas, como por ejemplo que las tareas de cuidado que se realizan en los hogares, o sea, siempre quedan relegados a las mujeres, y que básicamente hay un montón de casas en las que vemos que quizás terminamos de comer y el hermano varón no es el que se levanta a levantar la mesa y a lavar los platos, ¿no? Siempre son las mujeres las que hacen eso. Son formas de crianza que hoy por suerte están en jaque, pero que todo eso suceda tiene que ver con una gran lucha y con empezar a entender que hay muchos estereotipos de género que se reproducen,
y que reproducen una desigualdad que después, o sea, quizás uno dice, uy, es muy inocente lo de los platos, pero no, porque básicamente ahí estás diciéndole a tu hija mujer que es su tarea realizar todas las tareas de cuidado que se realizan en una casa. Cuando no es así, las tareas de cuidado son tareas que tenemos que realizar entre todos, ¿no? Y bueno, cuando, por ejemplo, hablamos de cuestiones de economía, ver hoy por hoy que todas las tareas de cuidado no están consideradas, también es algo importante, ¿no? Ver que gran parte de esas tareas las realizan mujeres y es algo que está invisibilizado dentro de nuestra economía, también habla de una desigualdad. Entonces, se ve en todo. Y obviamente que también tenemos todas las cuestiones, o sea, relacionadas a lo que es violencia física, violencia verbal, violencia económica, ¿sí? Bueno, y los femicidios, que creo que es la escala mayor de la violencia de género, ¿no? Sí, sí, me parece súper importante. Una vez nosotras trabajamos, bueno, varias veces, pero una vez puntual una actividad, y que hay un montón, y lo trabajamos en las guías, y creo que eso es súper importante. Los tipos de violencia de género, y que está bueno que los mencionaste, porque hay veces que se tiene solamente en cuenta a la violencia física como violencia de género, y en realidad hay un montón: psicológica, económica, la simbólica, y sí, bueno, como vos bien dijiste, está atravesado en un montón de aspectos, y bueno, pero creo que también en el debate y en el decir esto me parece que está mal, o esto no me gusta como es, o en esta misma conversación así, y que a alguien le haga un poco de ruido a algo, ya creo que es parte del cambio. Sí, totalmente, es súper importante eso, y también que nosotras, o sea, desde nuestro lugar podamos visibilizar estas cosas, también habla de un compromiso en ese cambio, ¿no? Cuando hablamos de que queremos dentro del movimiento buscar mujeres líderes que generen cambios en sus comunidades, hablamos también de esto, ¿no? De poder reconocer estas situaciones, o sea, poder reconocer que la violencia de género existe, que la desigualdad de género existe, y que nosotras no solamente no la aceptamos para nosotras mismas, sino que no la queremos para nadie. Creo que es un compromiso súper grande, y que es algo que como movimiento y como asociación, que luchemos contra eso, a mí me parece súper admirable, ¿no? Parece autobombo, pero es verdad. Totalmente. ¿Crees que el guismo te ayuda en cierta forma a que autoestima y seguridad crezcan, o no que crezcan, sino que se fortalezcan? Sí, la verdad que sí. Creo que por suerte hubo algo que hizo que muchas de las cosas que quizás otras personas hayan recibido situaciones quizás de discriminación, o inclusive de no sentirse cómodos consigo mismo, por suerte el hecho de haber estado en las guías a mí me generó de alguna manera, eh, no sé si resistencia es la palabra, pero sí como que noto que me dio fuerza, por decirlo de alguna manera. Digo, yo desde muy chica, por ejemplo, no soy una persona que cumpla con las medidas hegemónicas, o sea, soy una persona gorda. Las personas gordas en general sufren mucha discriminación, muchas situaciones de acoso, y la verdad es que por suerte nunca fue algo que me haya sucedido puntualmente a mí de forma cotidiana. Obviamente que hay otras cosas que juegan, ¿no? Como todo este bombardeo de imágenes que nos muestran, que nos dicen, che, Sí. tenés que ser así o asá, o cuando vas a comprarte un pantalón y no te entra, y eso obviamente que siempre afecta, y por eso es tan importante el rol de activistas que visibilizan esto. Pero en particular creo que me ayudó formar parte de las guías para poder entender que como había muchas cosas en las que quizás socialmente me decían tenés que ser de tal manera, yo también decía, pero yo soy así, y así como soy me gusta. Y la verdad es que por suerte eso
se fue generando también por el hecho de poder descubrir cosas que me gustaban hacer, descubrir que era buena en esas cosas, descubrir que quizás en las que no era tan buena siempre podía esforzarme y mejorar, y además de eso, tener una red de contención generada por mis amigas, mis compañeras, mis dirigentes, en las que nunca me sentí sola, siempre que tuve un problema lo pude plantear, mismo entre todas empezar a charlar algunas cuestiones que quizás hoy se hablan un montón, pero no sé, yo tengo 33 años y capaz cuando tenía 10 no era tan normal que te dijeran que estaba bien tener un cuerpo que no fuera 90, 60, 90, porque eso es inalcanzable, ¿no? Entonces, desde ese lado me parece que está bueno y que también toda esta contención que nosotras podemos darnos como mujeres y como red de soporte es clave, y que el guidismo en particular funciona de esa manera. Somos una gran red en la que todas nos sostenemos, nos conectamos y que podemos construir y encontrarnos también en la otra, ¿no? Como decir, che, esto que te pasó a vos, a mí también me pasó, y cómo lo viviste, y qué hiciste, ¿no? Como nutrirnos de las experiencias de las otras creo que es clave, y es algo que siempre le agradecí mucho al guidismo. Sí, sí, totalmente. Ya creo que es tener el espacio, ¿no? Y saber que creo que ninguna guía puede decir, acá me van a juzgar. Creo que eso es. Y sabemos que vamos a ir, bueno, ya lo he mencionado en otras entrevistas, el campito, acá nosotros le decimos el campito, otras le dicen la parroquia al lugar donde van a guías. Yo sé que voy a ir al campito y van a estar mis guías mayores, mis compañeras, y ninguna me va a juzgar. Sé que voy a poder decir ahí, expresarme todo, y creo que eso es lo que le pasa a todas las guías. Y eso que dijiste vos, la palabra contención, es, creo que totalmente. Sí, básicamente el hecho de saber que el guismo es un espacio seguro para nosotras también, ¿no? Digo, muchas veces como mujeres nos encontramos en la sociedad con espacios muy hostiles, y está buenísimo el hecho de entender que en realidad esos espacios hostiles no deberían ser los normales, y que por suerte existen otros ámbitos en los que esto no sucede, ¿no? Después, obviamente que te pasa que quizás empezás un trabajo, o vas a la facultad, o en el colegio, no tenés esa misma situación, pero siempre es bueno poder entender que hay un espacio seguro al que yo puedo recurrir, en el que me puedo sentir cómoda, y en el que siempre creo que lo que buscamos desde las guías es poder acompañar el crecimiento personal de cada una, reconociendo estas fortalezas que tenemos y potenciando también las cosas que quizás no son nuestros mayores, como nuestros mejores aspectos, ¿no? O Claro. poder decir, bueno, tengo esta dificultad y eso lo puedo potenciar, lo puedo trabajar, puedo entender que, bueno, que sí, esto quizás me cuesta, pero con esfuerzo lo puedo lograr, o que son cosas que quizás tengo que trabajar de otra manera, y que básicamente estamos hechos de eso, ¿no? De las cosas que nos salen bien, pero también de las que nos salen mal, de todo eso aprendemos, ¿no? Totalmente. ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta que existían las desigualdades de género? Yo con esta pregunta quiero ir capaz a una anécdota o una experiencia que te diga, que te recuerde a eso, o que te haya hecho el clic, no sé, por ejemplo, a muchas mujeres que se consideran feministas, se dieron cuenta de que empezaron, digamos, a batallar contra estas desigualdades cuando les decían, vos sos feminista, y lo decían como un insulto, ¿no? A eso, y como alguna experiencia que te hayan dicho así, vos sos feminista, como un insulto. Sí. Sí, en realidad creo que mi militancia comenzó desde muy chica, ¿no? Por suerte. Siempre fui como muy inquisitiva, y en términos de lo que es acceso a la justicia siempre fue algo como que para mí era súper importante, ¿no? Como encontrar una sociedad justa y empezar a reconocer esas desigualdades, esas cosas que yo vivía como algo que decía, pero ¿cómo puede estar pasando esto, no?
que cuando sos chico no lo entendés, decís, pero ¿cómo puede ser esto? No, no puede ser, y después entendés otro montón de cosas que hay detrás, pero bueno, ese por qué puede estar, por qué pasa esto, a mí me generó, por suerte, muchas ganas de leer, de interiorizarme, de conocer, y después también de no quedarme solamente en lo que se lee, sino en la vivencia, ¿no? Relacionarme con otras personas que tenían otras realidades muy distintas a las mías, y poder entender bueno, que la realidad de ellos, la mía, hacían a la sociedad, y que sobre eso teníamos que trabajar. Y en particular, o sea, con la pregunta que me haces, digo, ¿en qué momento dije, esto es feminismo puro? Yo cuando era chica tenía más amigos varones que mujeres en particular, eh, y siempre había dos cosas que me sonaban un montón, y era que mis amigos varones me decían, no, lo que pasa es que vos no sos como el resto de las minas. Yo decía, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué ¿Cómo es el soy? resto? ¿De qué me están hablando, no? O sea, esa cosa como de decir, es esta idea, ¿no? De, ¿qué es? Ese imaginario colectivo de lo que era ser una mujer, ¿no? Yo decía, yo soy tan mujer como el resto, o sea, no sé. Eso me llamaba mucho la atención, como esa idea de mujer, y no solamente esa idea de mujer, sino supuestamente una idea de mujer en la que yo no encajaba, además, ¿no? Como fantástico. Y después también me pasaba mucho, al tener este contacto, ¿no? Con muchos varones, y quizás en la etapa de la adolescencia, empezar a ver que la forma en que un hombre vive su sexualidad y en la que la vive una mujer es muy distinta, y también es muy distinto cómo se mira, ¿no? Entonces, desde ese lado, o sea, el hecho de que una mujer pudiera vivir su sexualidad libremente, siempre fue muy juzgado, siempre fue muy mal visto, con muchos epítetos horrendos que se les dicen a las mujeres, y que en realidad a los hombres jamás se les aplica, ¿no? Aunque tengan las mismas conductas. Entonces, desde ese lado también era como, esto es muy injusto, porque si yo hago algo que hacen todos los hombres, o sea, y sin embargo es como, está mal, ¿por qué? Porque se espera de mí otra cosa. No, desde ese lado como que no me cerraba, ¿no? Esta idea, este preconcepto de que era ser mujer, y a la vez en un momento en el que quizás es el desarrollo más de la identidad sexual de cada uno de nosotros, o sea, encontrar que existía esta como doble vara, ¿no? Donde se juzgaba mucho quizás algunas conductas en las mujeres, y en los hombres se las celebraba. ¿Por qué? ¿Dónde está la igualdad ahí? Esas cosas fueron las dos primeras que me hicieron un montón de ruido, y por las cuales dije, el feminismo es la respuesta. Sí, claramente, y también que me llevaran a decir, esta respuesta que yo encuentro en el feminismo la quiero compartir también con mis amigas de las guías, ¿no? Y que las podamos charlar. Entonces, desde ese lado también fue como descubrir esto, a tener estos como interrogantes en mi cabeza, y estas cosas que me empezaban a hacer ruido de cómo veía a mi entorno, y el hecho de poder decir, che, ¿esto me pasará a mí sola? No, creo que la fuerza del feminismo también está basada en lo colectivo, ¿no? Entonces, desde ese lado, haber podido encontrar ese espacio colectivo en las guías, creo que fue clave. Bien, esta pregunta la quiero hacer porque se mencionó un montón ahí, y lo de libre de ser yo. Y la pregunta es, nosotras las guías trabajamos temas como autoestima, desigualdad de género, empoderamiento, que creo que está más que claro si la respuesta es que sí, pero lo que voy es si hay alguna campaña o algún proyecto en particular que lo haga. Sí, en sí, o sea, nosotras dentro del movimiento tenemos, bueno, el programa que antes mencionaba, que es el Libre de Ser Yo, que está en una nueva reversión actualmente, pero que igualmente no pierde vigencia, ¿no? Que habla un poco de esto, del tema de la percepción de la imagen corporal, del mito de la belleza, de cómo nosotras también podemos combatirlo y ayudar a otras personas que estén pasando por esto. Y creo que cada vez, por suerte,
la recepción de nuestras guías, de las salitas, por ejemplo, que son las nenas que tienen de 7 a 10 años, ¿no? Que quizás vos decís, bueno, vamos a hablar de esto, y es un tema re difícil, y cuando lo empezás a hablar, te dicen, no, pero está bien ser así como soy yo, y yo me quiero así como soy, y vos decís, wow, me voló la cabeza, ¿no? Como que por suerte hay mucho de ese cambio social que se puede ver en las nuevas generaciones, y que hace que no solamente que los programas sigan vigentes, pero se reversionen, ¿no? Sino que además se enriquezcan desde la experiencia también que ellas pueden aportar, y desde el lado de ver que uno no, dentro del movimiento nosotros siempre decimos que todos aprendemos, ¿no? Que esto es un gran juego en el que todas estamos aprendiendo, con lo cual me enseña tanto una Alita como yo a ella, o una Pimpollito como yo a ella. Así que desde ese lado me parece que está buenísimo que nos permita ver eso. Más allá de eso, tenemos otros programas también, como Luces contra la Violencia, o Une tu Voz, ¿sí? Y mismo estamos trabajando también con campañas de propugnación específicas sobre violencia de género, o sea, porque también entendemos que está buenísimo que nosotras como guías podamos trabajar las temáticas, pero si seguimos trabajando las temáticas y empoderándonos al interior, básicamente lo único que vamos a tener es una asociación muy fuerte, pero que ese cambio social que buscamos, efectivamente, no sé si lo vamos a poder terminar de alcanzar, porque no solamente tenemos que saber nosotras y sentirnos fuertes nosotras, sino poder llevar eso también a los distintos ámbitos en los que nosotras participamos, ¿no? O sea, no es que solo nos manejamos dentro del nicho de las guías, sino que en la sociedad, o sea, nosotros estamos insertas, cada una tiene su familia, su trabajo, su colegio, su facultad, y desde ese lado siempre es bueno el hecho de poder llevar estos mensajes o estos aprendizajes que nosotros tuvimos para que otras personas también se nutran y se enriquezcan con eso, ¿no? Y que ese empoderamiento que nosotras hoy sentimos que tenemos también pueda llegar a otras personas. Así que desde ese lado creo que otra de las cosas súper importantes que estamos haciendo ahora como asociación es poder trabajar en estas campañas de propugnación, específicamente para hablar de violencia, para hablar de violencia simbólica, por ejemplo. El trabajo que estamos haciendo con YouReport también es súper importante. YouReport es una plataforma de UNICEF en la que a través de encuestas se va relevando un poco la opinión de jóvenes en todo el país sobre distintas temáticas, y bueno, nosotros como asociación colaboramos también en eso, y creo que el hecho de darle espacio a las voces de las niñas y las jóvenes es algo clave. También que podamos insertarnos en otras tareas o en otros ámbitos, o sea, como puede ser el ámbito gubernamental, es clave. O sea, yo desde mi rol he participado de muchísimas actividades y reuniones, por ejemplo, con el Ministerio de Mujeres y Géneros, ¿sí? Y nada, poder también llevar la voz de la asociación a esos espacios es clave, ¿no? La otra vez participamos de un foro en el que se hablaban de situaciones de violencia, y en ningún momento se hablaba de las voces de las niñas y las jóvenes con respecto al tema de violencia. Digo, parece que la violencia es solo un tema de adultos, cuando vemos que muchas de las víctimas de violencia de género son niñas y jóvenes. Entonces, desde ese lado, creo que también nuestra tarea como asociación, o sea, más allá de los programas específicos que trabajamos al interior, nos ha dado la fortaleza y la capacidad de hablar de estos temas en otros ámbitos, y empezar a insertar también esta problemática y nuestra mirada particular como asociación en otros ámbitos y en otras instituciones. Sí, no, me quedé pensando en lo que dijiste claro, desde los 7 años ya se trabaja el libre de ser yo, y qué importante es eso, y quiero retomar capaz un poco de lo que hablamos, lo que mencionabas hoy, de la imagen, y cómo, digo, lo bueno que está, que ya desde los 7 años poder decirle, mira, no existe un solo tipo de cuerpo, porque ni siquiera nosotras, yo que tengo 19 años,
yo ya crecí con también ese ideal de el 90-60-90 y de ser tan chiquitas y esto no sé, el otro día le escuchaba una entrevista de una chica que había tenido problemas alimenticios y había arrancado todo cuando tenía 10, 11 años. Se había preguntado que si ella estaba gorda. Entonces, digo, desde tan chiquitas, creo que es increíble el cambio y digo, lo enriquecedor que es que las guías podamos hacer esto, ¿no? Y darles, como dije hoy, el espacio y que se pueda charlar y que se pueda debatir y que lo que mucho tiempo se cayó, ¿no? Sí, totalmente. Me parece importante también esto de poder decir que nosotros podamos trabajar todo esto, a veces nos ayuda a prevenir y otras veces nos ayuda a visibilizar. Digo, que nosotras conozcamos que, por ejemplo, el estereotipo de belleza existe o que existe como una mirada hegemónica sobre la belleza y sobre los cuerpos y que eso en realidad no responde a nuestra realidad cotidiana y no responde, creo que, a casi nadie de nosotros. Igualmente, más allá de eso, no estamos exentas de sufrir por estos estereotipos y no estamos exentas tampoco de que más allá de que lo podamos visibilizar y todo, no caer en alguna de las cuestiones que lamentablemente a veces se dan también por querer responder a ese estereotipo de belleza. Pero me parece que es importante el trabajo en este programa, no solamente por el lado de empoderar, sino también de visibilizar y de permitir a quienes quizás están pasando por un mal momento por esta cuestión, o sea, también poder hablar, sentirse contenidas, sentirse acompañadas y saber que desde la asociación vamos a buscar la forma de ayudar a quien esté pasando por este momento, por esta situación particular y que a su vez, o sea, esa situación no las define y que nada, vamos a hacerlo juntas, ¿no? Más allá de que es un proceso hiperpersonal. Pero me parece que está bueno esto de poder marcar lo colectivo y el acompañamiento que existe dentro de las guías también para cuando las cosas son lindas, pero cuando no son lindas también, ¿no? No todo es fotos sonrientes en campamento, también nos atraviesan un montón de cosas y las vivimos también como guías y las vivimos dentro del guiismo y creo que ese sentimiento de hermandad que nosotras tenemos muchas veces es la que nos da fuerza también para poder pasar por ciertas situaciones que nos tocan en la vida y que no son tan felices. ¿Mm? Bueno, Ari, llegamos al final de la entrevista, pero lo que siempre me pregunto es si querés decir algo que no te haya preguntado o que no se haya charlado. No, en primera instancia quiero agradecerte por la entrevista. Gracias. Súper interesante todo lo que preguntaste. Espero haber estado a la altura de las preguntas que me hiciste. Sí. Yo creo que se vio en mi cara de concentración, yo estaba así escuchando. Buenísimo. Me parece súper importante también el hecho de que en un espacio como el trabajo que hacen las guías mayores, o sea, estos temas surjan y que también, o sea, surja esta necesidad de ser inquisitivas y de ir buscando quizás respuestas o experiencias de otros que nos puedan nutrir a nosotros y que también podamos decir, bueno, ya a ella le pasó esto, pero a mí me pasó esto y puedo encontrar un punto en común, un punto de convergencia y desde ese lado seguir construyendo juntas, así que por ese lado me parece fantástico. Y simplemente agregar esto, ¿no? De que realmente creo que todas nosotras estamos convencidas de que el guiismo es algo que nos cambió la vida, que nos cambió la forma de ver la vida también, y que está buenísimo que eso que nos pasó dentro de las guías también nos pase con otras cosas, con otros temas que nos apasionan, que pueden ser el feminismo, cuestiones de ecología, temas de diversidad, lo que sea, ¿no? Pero que todo eso lo podemos como traer también al movimiento y hacerlo parte. Para mí eso siempre fue muy importante, poder entender que
Yo no iba a mi actividad guía esperando que mis dirigentes me dijeran, bueno, hoy vamos a hacer esto, y nada más, sino que yo sabía que era un espacio en el que yo podía ir y decirle, che, esto me reinteresa, y me gustaría que podamos hablar de esto con las chicas, y siempre, siempre, siempre encontré el lugar como para poder hacer eso, ¿no? Para debatir, para poder charlar y para poder traer temas que nos gustan, que nos apasionan, a las guías, ¿no? O sea, creo que esto que decía antes, el guiismo es nuestro lugar seguro, con lo cual el hecho de poder trabajar estas temáticas que nos gustan, nos apasionan, al interior del movimiento es fantástico. Y más aún si como asociación podemos encontrar las herramientas para poder llevar nuestra visión particular, porque nuestra visión como guías es particular, eh, a nuestros distintos ámbitos, y también poder lograr entonces esos cambios que vemos, ¿no? Para una sociedad más igualitaria, más equitativa, donde las mujeres tengamos un lugar reconocido, ¿no? Porque el lugar lo tenemos ya, y muchas veces, o sea, sostenemos mucho de lo que pasa a nivel social, ¿no? Pero creo que es importante esto, ¿no? De que se pueda reconocer realmente el aporte invaluable que como mujeres hacemos a nuestras comunidades. Entonces, desde ese lado creo que el guiismo apoya esto, y es algo que tenemos que celebrar y de lo cual nos tenemos que sentir orgullosas. Y a mí en particular, ver guías mayores que tienen esta visión como tenés vos, me llena de orgullo y me hace decir, vamos bien. Gracias. Bueno, en Spotify no van a ver lo colorada que me estoy poniendo. Bueno, gracias por estar hoy acá, por habernos brindado tu tiempo, la buena onda, sin conocerme, haber aceptado. Y bueno, para los que están detrás de las pantallas, también gracias por estar, y los espero en un nuevo episodio de Una Charla Guía.